Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Nos reencontramos una vez más en Radio Bea y el programa El Rollo del Libro. ¿Saben algo? Vivimos en tiempos donde todo es inmediato. Comida rápida, entretenimiento al instante, respuestas en segundos. Nos hemos acostumbrado a la comodidad, ¿verdad? Pero déjenme preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que realmente se desafiaron a sí mismos? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaron tiempo profundo y un tiempo verdadero a conocer más de las Escrituras? Usted lo sabe, la Biblia no es un libro para leer por encima mientras revisamos el celular. No, estimados oyentes. La Biblia es un tesoro que requiere que nos arremanguemos y que encendamos nuestra mente, nuestro espíritu. Es un tiempo especial transformador que nos sacude y nos llena de propósito. Hoy quiero invitarles, los desafío a que salgamos de esa zona cómoda. Apaguen por un momento sus distractores, tomen su Biblia, tomen lapicero, su cuaderno y listos, decídase a sumergirse en las páginas como aquella persona que con ese gran calor ve esa piscina y se zambulle refrescándose, porque estamos en un tiempo especial donde juntos vamos a estudiar la Biblia. Y vamos a encontrar respuestas donde creceremos, donde Dios nos hablará de manera que nunca imaginamos. ¿Está listo para desenrollar el libro? ¿Está listo para ir más allá de lo superficial? Bueno, entonces acompáñenos, porque juntos vamos a estudiar la palabra de Dios, no solo a leer. Así que comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia. Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque el rollo del libro comienza ahora. Ahora escuchemos la introducción. En el último episodio comenzamos a abordar el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Allí aprendimos cómo se debe de honrar la memoria de quienes Dios usó, aunque estos hayan fallado. Todo en torno a la vida de David. En este capítulo 1 del segundo libro de Samuel, vimos cómo David se entera de la muerte de Saúl. Dicho informe es dicho por un amalecita. Y observamos el gran dolor que experimentó David. Pero en segundo lugar, vimos que la reacción de David ante esa tristeza fue hacer un poema. Ese poema lo constituyó en 3 puntos. Primero, un lamento donde honró la vida de Saúl y de Jonatán. También hubo un reconocimiento al valor de ambos. Y también expresó el amor tan intenso que él sentía por su hermano y amigo Jonatán. Eso fue lo último que estudiamos, así que le invito a que nos preparemos para el estudio del capítulo 2, segundo libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Les invito a leer por última vez a estudiar capítulo número 2, segundo libro de Samuel.
Para una mejor comprensión, hemos elegido la siguiente versión, la palabra hispanoamericana, para tomar nuestra última lectura. Después de esto, David consultó al Señor: ¿puedo ir a alguna ciudad de Judá? El Señor le contestó: sí. David preguntó: ¿a cuál debo ir? Y el Señor respondió: a Hebrón. David marchó a Hebrón con sus 2 mujeres, Ahinoam, la de Jezreel, y Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. Llevó también a sus hombres con sus familias y se establecieron en las aldeas de Hebrón. Después llegaron los de Judá y ungieron allí a David como rey de Judá. Luego le informaron: los de Jabes de Galaad son los que han enterrado a Saúl. Entonces David envió unos mensajeros a los de Jabes de Galaad para decirles: que el Señor los bendiga por la compasión que han demostrado hacia Saúl, su señor, dándole sepultura. Que el Señor los trate con compasión y lealtad. Yo, por mi parte, también los recompensaré por la buena acción que han realizado. Ahora recobren el ánimo y sean fuertes, pues aunque ha muerto Saúl, su señor, la casa de Judá me ha ungido a mí para que sea su rey. Pero Abner, hijo de Ner y jefe del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, se lo llevó a Mahanaim y lo nombró rey de Galaad, de Aser, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. 40 años tenía Isboset, el hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó durante 2 años. Solo Judá siguió a David. David reinó sobre Judá en Hebrón durante 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim con los súbditos de Isboset, el hijo de Saúl, en dirección a Gabaón. Por su parte, Joab, hijo de Zeruyá, también salió con los súbditos de David y se encontraron junto a la alberca de Gabaón. Se colocaron allí, uno al lado de la alberca y los otros al otro lado. Entonces Abner propuso a Joab: que se adelanten los jóvenes y luchen ante nosotros. Joab respondió: de acuerdo. Así que se adelantaron 12 muchachos de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y otros 12 de los súbditos de David. Cada cual agarró por la cabeza a su adversario y le hundió la espada en las costillas, de suerte que cayeron todos muertos a la vez. Y aquel paraje de Gabaón fue llamado Campo de las Costillas. Aquel día la lucha fue muy violenta. Abner y los israelitas fueron derrotados por la gente de David. Estaban allí los 3 hijos de Zeruyá, Joab, Abisaí y Asael. Asael corría como un ciervo en campo abierto y se lanzó en persecución de Abner sin desviarse lo más mínimo de su objetivo. Abner miró hacia atrás y preguntó: ¿eres Asael? Él contestó: sí. Abner le dijo: desvíate a cualquier lado, agarra a alguno de los muchachos y quédate con sus despojos. Pero Asael no quiso dejarlo de perseguir. Abner le insistió: deja ya de perseguirme o obligarás a aplastarte. Y luego, ¿con qué cara me presento ante tu hermano Joab? Pero Asael no quiso apartarse, y entonces Abner le clavó en el vientre la empuñadura de su lanza y le salió por la espalda. Y ahí mismo cayó muerto. Todos los que llegaban al lugar donde Asael había caído muerto se detenían. Joab y Abisaí se lanzaron en persecución de Abner y al ponerse el sol llegaron a Amá, frente a Giach, en el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se reagruparon tras Abner y se detuvieron, cerrando filas en lo alto de la colina. Entonces Abner gritó a Joab: ¿es que la espada no va a dejar de haceros estragos? ¿No sabes que al final todo será amargura? ¿Cuándo vas a decirle a la gente que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: te juro por Dios que si no hubieras hablado, mi gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta el amanecer. Inmediatamente Joab tocó el cuerno y toda la gente se detuvo. Dejaron de perseguir a los israelitas y cesó el combate.
Abner y sus hombres caminaron por la Arabá toda aquella noche, cruzaron el Jordán y después de caminar durante toda la mañana, llegaron a Mahanaim. Por su parte, Joab dejó de perseguir a Abner y reunió a toda la tropa. De los súbditos de David faltaban 19 hombres, además de Asael. En cambio, los súbditos de David habían matado a 360 benjaminitas de los hombres de Abner. Se llevaron a Asael y lo enterraron en la sepultura familiar, en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda la noche y amanecieron en Hebrón. Avanzamos hacia el segmento número 2. Le pido por favor que tome su libreta o donde anotar y esté atento al siguiente comentario que vamos a compartir del segundo libro de Samuel, capítulo número 2. Después de la muerte de Saúl, David no tenía razón para permanecer en el territorio de los filisteos, recuerda. Así que vemos algo muy, pero muy revelador. David le pregunta a Dios si debía regresar a las ciudades de Judá. Y vemos aquí algo más extraordinario. Dios le responde y le dice que ya era tiempo de retornar. Así que David le pide a Dios que le muestre el pueblo donde quería que él y su familia se establecieran, y la respuesta de Dios fue la región de Hebrón. Yo quiero que usted observe, estimado hermano, cómo David busca la voluntad del Señor para su familia. Él creía que el Señor tenía un propósito. Él creía que el Señor tenía un tiempo y tenía un lugar específicos para él y su familia. Así que David, como rey, que había sido ungido por el profeta Samuel muchos años antes, ahora ya no tiene que estar huyendo. Su paciencia fue probada a lo máximo, pero él siempre, hasta en este momento, decidió depender del Señor. Muy bien. Cuando el Señor le dijo a David que regresara a Judá, él reunió a sus 2 esposas y a sus hombres con sus familias y se mudan de Siclag, territorio filisteo, a Hebrón, territorio israelita, como Dios se lo había dicho. Los hombres de Judá vinieron a Hebrón y ungen a David como su líder, como su rey sobre toda la casa de Judá. Aunque esto fue en cumplimiento de la promesa de Dios muchos años antes, hay que observar que este cumplimiento es parcial, no total, porque Judá era solo una tribu de lo que componía la nación de Israel. Así que Dios parece guiar a David paso a paso, etapa a etapa. Lo está equipando en cada etapa. Quiero que note ese punto que el capítulo 2 nos muestra. Y una de las primeras cosas que hizo David como rey de Judá fue enviar mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad para expresarles su gratitud por su bondad en relación a lo que habían hecho a la familia de Saúl. Vimos en 1 Samuel 31 que estos hombres habían tomado el cuerpo de Saúl y Jonatán del muro de Bet-San y los habían enterrado. Y él envió el mensaje que leímos del verso 5 al 7, capítulo 2. Por medio de ese mensaje, David promete mostrar bondad a los habitantes de Jabes de Galaad por el respeto a Saúl que ellos habían tenido. No todos estaban contentos de ver a David ungido, porque una de las personas inconformes fue Abner. ¿Quién era él? Abner fue el que comandaba la milicia en los días de Saúl.
y Abner no estaba dispuesto a aceptar el reinado de David. Hay que señalar que David había sido ungido rey solo por una tribu, Judá. El resto de las tribus aún no lo habían aceptado como rey. Por tanto, usted lee en el verso 8 que Abner, como comandante del ejército de Israel, toma a Isboset, uno de los hijos de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, donde lo instauró rey sobre Galaad, rey sobre Jezreel, rey sobre Benjamín, Efraín, Jesuri y el resto de Israel. El pueblo de Dios entonces ahora no tiene uno, sino dos reyes. Y reunir al pueblo de Dios como una sola nación sería un reto muy grande. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años aproximadamente cuando comienza a reinar. Él iba a gobernar sobre Israel 2 años, según el verso 10. La tribu de Judá, hay que observar esto, no va a aceptar a Isboset como su rey. Ya había aceptado a David como su rey. Por tanto, el dato de que David reinaría en Judá durante 7 años y medio es muy importante. Pero hay que considerar el sentir de David durante este tiempo. Él no era rey sobre todo el pueblo de Dios. Solo una tribu se sometió a él. Y una vez más, esta fue una prueba de Dios. Eso no lo vamos a dejar de decir. Porque Dios es el que está guiando a David y ya vimos que lo está guiando lentamente, paso a la vez. Así que solo podemos admirar a David por su paciencia mientras esperaba que el Señor cumpliera su propósito completo en su vida. Durante los 7 años y medio que David reinó en Judá, parece ser que hubo tensión entre estos dos grupos, Judá y el resto de Israel. Porque vemos versos 12 y 13. Un ejemplo de esa tensión entre los dos reinos. Abner, el comandante militar de Isboset, reúne a sus hombres para luchar contra David bajo el liderazgo de Joab. Joab era el comandante del ejército de David. Así que los dos ejércitos se encuentran en Gabaón. Abner sugirió que algunos de sus jóvenes pelearan cuerpo a cuerpo frente a ellos. Joab aceptó el desafío y eligieron a los hombres para que fueran a pelear. Según el verso 15, 12 hombres de la tribu de Benjamín con 12 hombres de David fueron elegidos. Y en el verso 16 nos dice que los hombres agarraron a sus oponentes por la cabeza y les clavaron una daga en los costados. Lo interesante es que los 24 hombres murieron. Por eso hay un memorial en ese lugar. Ese lugar recibió el nombre de El Kat Hasurim, que significa campo de dagas. Ese día y ese acontecimiento incendiaron los ánimos y provocaron una batalla más violenta. Ambos ejércitos se enfrentaron y los hombres de David pareciera ser más fuertes que las tropas de Isboset porque, según el verso 17, fueron derrotados. Entre los hombres de David habían 3 hijos de un hombre llamado Sarbia. Sus nombres: Joab, Abisaí y Asael. Ya hemos hablado de Joab, el comandante del ejército de David. Pero Asael, su hermano, era un corredor muy rápido. El verso 18 lo describe como ligero de pies como gacela. Asael también era un joven muy atrevido, decidido. Y cuando vio que Abner se había escapado, decidió perseguirlo. El verso 19 nos dice que no se volvió a la derecha ni a la izquierda mientras lo perseguía. Nada lo iba a distraer. Estaba decidido e iba a capturar o a matar a Abner, sin importar el costo. El relato nos habla de que Asael perseguía
con toda intensidad a Abner, y Abner miró hacia atrás y lo reconoce, y le pregunta su nombre y él se lo confirma. Él le pide que deje de perseguirlo, pero Asael se niega y continúa. Abner repite una vez más y le advierte a Asael que si lo sigue persiguiendo lo va a matar. Así que, a pesar de las advertencias, Asael se niega a abandonar la persecución, de tal forma que Abner le clava el extremo de su lanza en el estómago de Asael y lo atraviesa hasta que su punta sale por la espalda. Asael cae al suelo y muere en el acto. Al ver lo que había sucedido a Asael, los hombres del ejército de David detuvieron la persecución. Por ende, observamos que Asael era muy respetado y su muerte había traído un desánimo para el ejército. Los otros dos hermanos de Asael, Joab y Abisaí, continuaron persiguiendo a Abner, muy probablemente impulsados por la muerte de su hermano. Y esta persecución duró hasta que se puso el sol. Para entonces Abner había llegado a la colina de Anma, donde los hombres de Benjamín se reunieron detrás de él. Protegido entonces por los hombres de Benjamín, Abner le grita a Joab que se iba a consumir la espada para siempre. Obviamente, Abner ya había sufrido una pérdida y solo quería ver que la lucha finalizara. Joab, volviendo en sí, entiende que lo que Abner está diciendo tiene sentido. Así que él, en el verso 28, toca la trompeta y ahí se detiene la persecución. Abner y sus hombres entonces atraviesan por el desierto de Arabá, cruzaron el Jordán, llegaron a Mahanaín. Joab también regresó de la batalla. Y cuando contaron a sus hombres se descubrió que además de Asael solo faltaban de los hombres de David 19. Los hombres de David, sin embargo, habían matado a 370 benjaminitas. Ellos entierran a Asael en la tumba de su padre en Belén, y entonces Joab y sus hombres caminaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Muy bien. Este capítulo, hermanos, nos da una perspectiva de la confusión que imperaban en esos primeros días donde David empieza a reinar en Judá. Observamos la lucha de hermano contra hermano, Judá con el resto del pueblo de Israel. Vemos la división del pueblo de Israel. Y de alguna manera este capítulo es una imagen para nosotros como iglesia en estos días. Que Dios nos dé sabiduría para solucionar las diferencias que nosotros podamos tener. Pasamos a el segmento número 3. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento
Vamos a la práctica. Estamos listos para nuestro desarrollo del bosquejo. Este es algo muy importante porque acá nos vamos a enfocar en el texto bíblico y vamos a entenderlo. Ya vimos un marco histórico, un relato, ahora vamos al texto. La pregunta como primer paso es, ¿de qué nos habla el capítulo? El capítulo tiene 32 versículos. Estos 32 versículos nos cuentan varios o un solo relato. Bueno, las lecturas que le dimos al pasaje, como el comentario y el análisis, nos llevan a concluir que estos 32 versos solo tienen un solo enfoque. ¿Cuál es? Y esto es lo que tiene que apuntar en su bosquejo. El inicio del reinado de David. Esto es lo importante de segundo libro de Samuel 2, porque nos marca cómo David comienza a reinar. Ahora vamos en este paso número 2 a desglosar los 32 versos en bloques. Y a cada bloque le vamos a asignar un título y esos títulos nos van a llevar a entender mejor cómo fue el inicio del reinado de David. Así que arranquemos. El primer bloque son los primeros 7 versículos. Observe su Biblia. Los primeros 7 versículos. Y ese primer bloque de 7 versos le vamos a titular, y apúntenlo en sus notas, David pide dirección divina. Esto es importantísimo. Así inicia el reinado de David, pidiendo dirección divina, y los primeros 7 versos nos lo revela. Vamos al bloque número 2. Ahí solo vamos a tomar 4 versículos, del 8 al 11. Estos 4 versos nos muestran el conflicto o la división entre Judá e Israel. Apúntelo allí en sus notas. Bloque 2, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versos 8 al 11, nos señalan la división entre Judá e Israel. Solo Judá había reconocido a David como rey. El resto de las tribus seguía al comandante del ejército de Saúl, el ya muerto Saúl, Abner, el cual él eligió a uno de los hijos de Saúl vivos, Isboset, y lo puso como rey. Así que ahí llevamos 2 bloques. Y a continuación vamos a desarrollar el tercer bloque. Solo 3 bloques vamos a tomar para este capítulo. Este es un tanto largo. Son 21 versículos arrancando del verso 12 al final, al 32. Y a este bloque de 21 versos le titularemos Guerra entre la casa de David y Saúl. Una vez más, guerra entre la casa de David y Saúl. Usted puede ver que esos 21 versos, iniciando por el número 12, nos habla de esa guerra que empieza a nacer entre esas 2 familias. Como se dio cuenta, ya hemos hecho un desglose de este capítulo 2. Ya concluimos que el capítulo nos habla de que allí inicia David su reinado. Y hay 3 cosas importantes. Lo primero es cómo David pide dirección, iniciando así su reinado. Vemos también que el reinado de David trae división. Imagínese usted. Solo una tribu apoya a David y el resto no. Y luego no solo trae una división, sino desata una batalla, una guerra entre la casa de David, que es Judá, y la casa de Saúl, que es Benjamín. Muy bien, con esto cerramos el segundo paso. Seguimos en la secuencia que hemos armado de 3 bloques, porque ahora nos toca que conectar
los títulos que le dimos a cada bloque con el texto bíblico. Importantísimo, esto es vital porque aquí vamos a comprobar si nuestro ejercicio de observación fue bien desarrollado, porque los versos tienen que conectar con los títulos. Si yo digo que en un bloque se habla del amor, pero no encuentro en ningún lado, eso es porque mi observación estuvo mala. Veamos entonces a continuación, aquí viene el ejercicio de ir subrayando en nuestra Biblia. Primer bloque, David pide dirección divina, del verso 1 al verso 7, esa es la narración. Pero debo de encontrar uno o más versos que me conecten directamente con ese título, David pide dirección divina. Y observamos que el verso 1 es ideal para eso. Se lo leo mientras usted lo subraya. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. Como ve, aquí plantea el texto dos preguntas que hace David. No se lo hace al sacerdote, se lo hace a Dios directamente. Y Dios le responde, eso es muy importante. Cuando uno está decidido a buscar la dirección de Dios, siempre lo va a encontrar. Así que David se siente animado, consolado de que pidiendo dirección, Dios le responde. Así que el verso 1 conecta con nuestro título del primer bloque. Seguidamente, mis hermanos, el segundo bloque le titulamos División entre Judá e Israel. Son solo 4 versículos del 8 al 11 y debemos de buscar alguna frase, algún verso o varios que conecten. Y encuentro 2 versos. Bueno, un verso completo y una frase de otro verso. Veamos. Verso 8 dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Verso 9 dice que lo hizo rey sobre Galaad. Pero el verso 10 es el verso con mayor claridad, porque dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Entonces, ¿cómo ves? Si subrayo esta frase, vemos claramente que hay una división. Hay 2 reyes en Israel. Para Judá es David y para el resto de las tribus es Isboset. Muy bien, así que ya hemos cotejado este bloque. Y este bloque, que es el más largo, el bloque de 21 versículos del 12 al final, le titulamos Guerra entre la casa de David y de Saúl. Y los versos 12 y 13, subráyelos, porque ahí con claridad no lo dice. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y ahí se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Como ven, ahí hay una confrontación de los 2 ejércitos, ahora uno de Judá y el otro de Israel, que están representando 2 casas, la de David y la de Saúl. Entonces, una vez más, destaco la importancia de este paso, del paso 3, donde cotejamos nuestras divisiones, porque vamos señalando con títulos y estos tienen que coincidir con el texto. Una buena exégesis no es tanto lo que yo pienso, sino es lo que el texto bíblico me está hablando. Cerramos este tercer paso. Para finalizar nuestro bosquejo, hermanos, ahora vamos a una conclusión. Hemos visto que estos 32 versos de segundo libro de Samuel 2 nos hablan de cómo David inicia su reinado, pidiendo la dirección divina. Luego, no todos apoyan a David. Hay una división entre Judá e Israel, y no solo una división. Hay una guerra entre la casa de Judá y la casa de Saúl.
De estos 3 bloques, ¿dónde Dios le habló a usted de una manera directa? ¿Fue en el primer bloque donde David pide dirección? ¿Fue en el segundo bloque donde vemos una división en Israel? ¿O vemos en el tercer bloque la guerra entre las 2 casas? Le voy a dar un minuto para que usted busque, reflexione y apunte en una frase muy corta, lo más corta que pueda, una conclusión para poder comentar después de este minuto. Antes de darle a conocer nuestra conclusión, siempre les invito, número 1, si usted quiere volver a escuchar este estudio de segundo libro de Samuel 2, escríbanos a nuestro WhatsApp y nosotros le vamos a enviar un enlace. Usted oprime ese enlace y va a escuchar una vez más este estudio. Y número 2, también le vamos a enviar nuestro bosquejo para que usted vaya y compruebe cómo trabajamos nuestro bosquejo y lo compare con lo que usted ha trabajado. Conclusión, segundo libro de Samuel 2, y es que el liderazgo se funda en oración y en obediencia. El liderazgo se funda en oración y en obediencia. Hoy en día, donde hay congresos de líderes, pues se hablan más de estrategias, se hablan más de formas de cómo dirigir. Pero el verdadero líder, el de Dios, realmente sí toma en cuenta las estrategias, pero sobre todo su base está en una vida de oración. Imagínense que David oró y Dios le dijo, muévete, pero David se hubiera tomado el tiempo para moverse y no lo hubiera hecho en el tiempo que Dios le estaba diciendo. Así que esa es nuestra conclusión, estimado oyente. El liderazgo se funda en oración y obediencia. Antes del cierre, queremos decirle: llegamos al final de nuestro programa hoy, queridos hermanos, pero recuerden que esto no termina acá. Lo que hemos compartido hoy es apenas el comienzo, porque la verdadera enseñanza comienza, mis amados hermanos, cuando usted apaga la radio y usted solo abre las escrituras con su familia, por ejemplo, en su casa, cuando usted se atreve a profundizar y a crecer. Yo le invito a que en la próxima semana, con más pasión, más razón, más verdad, nos juntemos y podamos ir a la palabra de Dios, porque cada programa es una nueva oportunidad para descubrir algo que va a transformar su vida. Así que ya saben, no se lo pierdan. Prepare su corazón, traiga su Biblia, sus notas, donde apuntar, y juntos vamos a seguir excavando esos tesoros divinos que nunca se agotan. Hasta la próxima, queridos hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 42 35 74 57 y para el extranjero más 502 42 35 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.